Buenas tardes con todos. Somos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, pertenecientes a la Escuela Profesional de Relaciones Industriales, de la asignatura Epistemología de Recursos Humanos, a cargo del docente Carrasco Pacheco Máximo Manuel. Es un grupo conformado por Beltrán Huaca Camila, Mamaña Alcántara Piero Jesús, Parqui Ramos Yamil John, Ruiz Sotelo Rodrigo León, Salas Temochi Adira Karim y Zárate Chirinos Gabriela Isabel. El grupo le va a presentar el tema El ser social, sobre el autor Karl Marx. Empezamos con la introducción, que el presente trabajo analiza los fundamentos del materialismo histórico y la concepción marxista del ser social, ejes centrales del pensamiento de Karl Marx, para comprender la realidad humana y social. Marx entiende al hombre como un ser esencialmente social, cuya existencia depende de sus relaciones con la naturaleza y con los demás. Este estudio aborda los elementos fundamentales del ser social, como los instrumentos, medios y objetos de trabajo, la fuerza de trabajo y las fuerzas productivas, que conforman la base material de toda sociedad. Ahora vamos con el concepto del ser social. El ser social constituye uno de los pilares de la concepción antropológica, desarrollada por Karl Marx, particularmente articulada en sus manuscritos de Economía y Filosofía en 1844. Este concepto surge intrínsecamente ligado al ser genérico, como respuesta al problema filosófico de la alienación. El ser social no es una mera descripción de la convivencia humana, sino que define el modo existencial del hombre, estableciendo los cimientos de su realidad. Desde una definición ontológica, el ser social es aquello que determina la forma de ser del individuo en el mundo, define el modo en que se realiza la esencia humana, el ser genérico, y de manera crucial instituye una doble relación de carácter constitutivo para el hombre, una con naturaleza y otra con los hombres. Ambas relaciones son esenciales y recíprocas para la existencia humana. Ahora, tocando un poco el carácter colectivo, nos habla sobre más concibe al ser humano como un ser radicalmente social, recuperando la noción aristotélica, definiendo como un sum politicón. Esta palabra significa animal político, animal cívico. Y en relación, el individuo no nace sino en un vacío, sino que se asimila y se apropia activamente de la herencia social. Esto incluye capacidades, ideas, organización y conducta desarrolladas por las generaciones presentes. La sociedad, por lo tanto, no es un entorno pasivo, sino una fuerza activa que forma y constituye al individuo. A continuación, mi compañera Gabriela. Con el material de la sociedad y el trabajo como ser genérico. Bueno, para Marx, el trabajo es una actividad fundamental que define al ser humano. A diferencia de los animales, el trabajo humano es libre y consciente. Esto significa que no solo trabajamos por instinto, sino que planificamos, pensamos y ponemos en voluntad lo que producimos. Además, Marx nos dice que el trabajo es la esencia humana, porque a través de él no solo producimos bienes, sino que también nos desarrollamos como seres sociables, creativos. Gracias al trabajo, el hombre se forma como ser genérico, es ser capaz de transformar la realidad y transformarse a sí mismo. Siguiente, por favor. Relación transformadora con la naturaleza. Nos señala que la naturaleza es el cuerpo inorgánico del ser humano, porque en ella tenemos todo lo que necesitamos y requerimos para vivir. Pero esta relación no es pasiva, el ser humano trae y transforma, también crea. No solo utilizamos los recursos de la naturaleza para consumirnos, sino que también se apropia de la fuerza de la naturaleza para crear nuevos medios de trabajo. Esto refleja que siempre estamos modificando la naturaleza y al mismo tiempo la naturaleza. Siguiente, por favor. Carácter dinámico y dialéctico. Aquí se nos explica que la al mismo tiempo. Primero, transforma la naturaleza cambiando las condiciones externas. Segundo, transforma al propio productor. Desarrolla distintas habilidades, conocimientos, lenguajes y nuevas necesidades. Por eso el trabajo se convierte en la matriz de la evolución histórico-social, porque gracias al trabajo la humanidad cambia su propia forma de ser. Muchas gracias, mi compañera va a seguir. Continuando con la doble relación constitutiva del ser social, primero Marx explica que esta relación está mediada por la actividad productiva, a la que se llama el ser genérico. Bien, en esta primera relación, la relación con la naturaleza, nos comentan que tenemos la tensión de limitación, que se refiere a que existe una tensión que nos pone límites, que vendría a ser la naturaleza. Estos límites vienen de los recursos disponibles y de las capacidades que el ser humano tiene en un momento determinado. B. Doble potencialidad transformadora.
A pesar de estos límites, el ser humano tiene una doble capacidad transformadora, ya que transforma la naturaleza y también se transforma a sí mismo. Como segunda relación tenemos la relación con los otros hombres, la esfera de la colectividad. Constituye al ser social, que es la relación con los otros. El ser humano no es un individuo aislado, se forma dentro de una colectividad. El individuo como producto social significa que cada persona se constituye a través de las relaciones sociales. La sociedad es el espacio donde se llega a formar una esencia humana. Determinación histórico-social. Se refiere a que esta relación no es solo con quienes viven en el mismo tiempo, sino también una relación histórica, ya que cada generación hereda capacidades, ideas, conocimientos y formas de organización creadas por generaciones anteriores. Siguiente diapositiva. Elementos materiales del proceso de trabajo. Iniciando con los instrumentos de producción. Los instrumentos de producción son aquellos objetos que el ser humano va colocando entre sí y lo que quiere transformar. Funcionan como extensiones de nuestro cuerpo, ya que amplían nuestra fuerza y nuestra capacidad para poder modificar la naturaleza. Como objeto de trabajo es aquello que recae en la actividad productiva. Puede ser algo que viene directamente de la naturaleza, como un mineral, o puede ser algo que ya pasó como un trabajo previo, como una materia prima o un producto semi-elaborado. Medios de trabajo. Los medios de trabajo incluyen todas las condiciones necesarias para poder producir, que no son ni el instrumento directo ni el objeto que se transforma. Se dividen en dos tipos, que serían los directos, los instrumentos de producción, y los indirectos, que son las condiciones de apoyo, como la tierra, edificios industriales, fábricas y toda la infraestructura, como caminos o puertos. Siguiente diapositiva. Bien. Los medios de producción. Son la base objetiva del proceso productivo. Están formados por dos componentes que vendrían a ser los objetos de trabajo y los medios de trabajo. Por eso es que se expresan en una fórmula que son medios de producción, es igual a objetos de trabajo más los medios de trabajo. Fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es el elemento subjetivo y activo del proceso productivo, ya que es el conjunto de capacidades físicas e intelectuales que las personas ponen en acción al trabajar. Su característica central es que la única mercancía capaz de poder crear un valor mayor que el costo de mantener el trabajador. Esa diferencia es lo que Marx le llama plusvalía. El trabajo humano no es mecánico, es consciente, está orientado a un fin y su eficacia depende de la experiencia, la técnica y la formación, que son factores determinados socialmente. Le paso a la exposición a mi siguiente compañera. Bien, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre la fuerza productiva. Las fuerzas productivas representan la capacidad real de una sociedad para reproducir una riqueza material, midiendo el grado de dominio de un hombre sobre la naturaleza. Una composición es la integración del dialéctico de un elemento, subjetivo, fuerza del trabajo, o elemento objetivo. El motor de la historia. Su desarrollo consta de un amplio control social sobre la naturaleza, pero inevitablemente en contradicción con las relaciones sociales de su producción, propiedad o distribución existentes. Es contradicción, es para Marx, es el motor principal de cambio histórico y social. Siguiente, por favor. Relaciones económicas y sociales. Las relaciones de producción son relaciones sociales que se establecen en el proceso de producción y bienes que constituyen la estructura base económica e histórico y varían con el desarrollo social y técnico. Se refieren como aparato de una organización al trabajo social y a quien pertenece y controla el producto, y cómo se distribuyen condiciones materiales de vida. Formas de propiedad sobre los medios. Producción es el eje central que distingue los dos modos de producción. El capitalismo, propiedad privada, capital concentrado el poder, controlando la inversión y la organización del trabajo y la apropiación del excedente. División del trabajo. La fragmentación y especialización de las actividades aumenta la productividad, pero también genera jerarquía y desigualdades. El capitalismo es global, internalización cadenas de valor y se manifiesta en la segmentación, afectando la conciencia de clase y la acción colectiva relacionados de intercambio. Compra y venta en sociedades mercantiles. La productividad por el intercambio mercante cuyo valor se expresa en precios. La distribución de los ingresos muestra el resultado social de la producción productiva. Es altamente desigual en el capitalismo contemporáneo, donde la concentración del capital se traduce en contracciones de ingresos. Y financiarización y tecnología han aumentado en la parte capturada por la propiedad sobre la remuneración del trabajo, aunque las políticas fiscales y laborales pueden mitigar las desigualdades de cierta forma. Siguiente, por favor. Bien, vamos con la base económica. Comprende las fuerzas productivas y las relaciones de producción, la estructura material y condiciona la superestructura política y jurídica e ideológica. Su diferenciación con las relaciones de producto es que la producción son del componente social y jurídico y base quien posee,
mientras que la base de la categoría más amplia incorpora tanto esas relaciones como la dimensión técnica material. En otras palabras, las fuerzas productivas que tecnologías existentes. La relación con las fuerzas productivas del FP, trabajo y conocimiento de instrumentos determinan lo que se puede producir o la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, FP y RP. Ocurre como en las relaciones de propiedad de organización social, impidiendo la contradicción del motor explicativo de transformaciones y crisis. En un avance tecnológico actual, la IA, plataformas bajo apropiación privada, capitalismo, intersección y contradicción genera desigualdad tecnológica y concentración de valor. Hasta aquí sería mi parte, gracias. Seguimos con la conciencia social y la superestructura. Este concepto de conciencia social es el conjunto de las ideas, los valores y las percepciones que permiten a los sujetos, a nosotros como personas, interpretar la experiencia social. Se le considera en la tradición marxista como un producto de la práctica material. Es básicamente la forma en que cada uno lo vive o trabaja de acuerdo a su experiencia propia. Ahora, tiene una distinción clave que se diferencia entre la conciencia de clase, que es la comprensión de la posición en el proceso productivo, y la conciencia social, que esta es más amplia, ya que abarca todo lo que son las ideologías, las normas compartidas. También tenemos la relación no unívoca, que aunque condicionada por la base material, la conciencia puede contener elementos críticos y de resistencia, que también a su vez pueden afectar a la parte práctica y a su estructura social. Siguiente, por favor. Ahora, la vida espiritual de la sociedad. En base a la vida espiritual se refiere a todo lo que vendría a ser el arte, filosofía, religión, moral, costumbres en el ámbito donde se procesan las representaciones de la conciencia social. Igual recordemos que todo esto se basa según la experiencia de cada uno. Tenemos la mediación compleja, que no son meros reflejos de la economía, sino que son mediaciones donde interactúan intereses de clases y luchas por la hegemonía. También tenemos la contemporaneidad, que es la mediación tecnológica, todos los medios digitales que podamos usar y que atraviesa la vida espiritual, resultando en una cultura que simultáneamente reproduce la legitimidad del sistema y alberga formas críticas y de resistencia. Siguiente, por favor. Ahora, la superestructura, las instituciones, la ideología y la cultura. La superestructura engloba todas las instituciones, ya sean políticas, jurídicas, educativas o religiosas, cualquier tipo de institución. Ahora, tiene una esfera simbólica que es el arte o los medios a los cuales se dirige. Su función tradicional es la reproducción de las relaciones a través del consenso, la legitimidad o la coerción. Tiene una ampliación contemporánea, que es el concepto, este concepto se ha expandido para incluir actores no estatales como corporaciones mediáticas y diversas plataformas tecnológicas que configuran la hegemonía como un capitalismo global. Ahora, las instituciones políticas y los aparatos estatales se basan básicamente en el Estado, que opera dentro de un marco que se va a privilegiar la reproducción del capital, ya sea políticas, fiscales, regulación laboral, que aunque, estas poseen autonomía, relativamente permiten que las luchas internas y contradicciones, ya sean como la interacción entre fracciones estatales y movimientos sociales. A continuación, mi compañero. Bueno, continuando con la exposición. La influencia recíproca entre base económica y superestructura. Ok, la relación entre la base económica y la superestructura es dinámica, aunque la economía marca los límites de lo posible. Las instituciones, las ideas y la cultura tienen su propia fuerza y pueden influir, frenar o incluso impulsar los cambios. Esos elementos, a la vez de arriba, pueden generar transformaciones que terminen modificando cómo se organiza la producción y cómo se distribuye el poder. Por eso, un cambio social duradero solo es viable si se trabaja tanto en las estructuras económicas como en las instituciones, las normas y la construcción de nuevas ideas. A continuación, las conclusiones. Bueno, el ser social, desde la mirada marxista, se entiende como algo que se construye a partir del trabajo y de las relaciones sociales. Las fuerzas productivas y las relaciones de producción forman la base material de la sociedad, aunque estas relaciones cambian con la historia y con la acción humana. Al mismo tiempo, las ideas, instituciones y valores que conforman la superestructura no solo reflejan la economía, sino que también influyen en ella, cuestionan o transforman el orden existente. La clave del cambio social es en la interacción constante entre la base económica y la superestructura. Y tenemos la síntesis. Se sabe que el ser social es la unión entre lo material y lo espiritual, y se forma a través del trabajo que permite al ser humano realizarse y volverse plenamente humano. Cambiar la sociedad implica transformar tanto la economía como la conciencia y la cultura, y el marxismo busca una humanidad sin enajenación,
donde el trabajo sea un acto libre, creativo y cooperativo. Aquí acaba la exposición. Muchas gracias, docente.